Ya ¿Ya? puede empezar el día. Hola, ¿cómo están? Amigos de esta plataforma de la Escuela de la Grandeza, tengan ustedes muy buenas noches. Damos gracias a Dios nuevamente por esta gracia que nos concede Dios para contribuir para toda la humanidad a través de esta plataforma del Diplomado Caminos de Amor hacia el Futuro. Y esta noche muy especial tenemos a una docente desde Córdoba, Argentina, empresaria, autora y escritora. También tiene esos artes de hacer manualidades y licenciada en educación. Con nosotros desde Córdoba, nuestra amiga especial Miriam López. Bienvenida, Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué Adelante. tal? Buenas noches. Es un placer saludarlos a todos y saber que vamos a compartir esta clase y que, por supuesto, siempre vamos a interactuar con lo que es el tema del día. Así que ustedes saben que nuestro diplomado es Camino de Amor hacia el Futuro. Y el tema que estamos tratando es justamente todas las prioridades, las fortalezas, la comunicación, la resiliencia en la familia. Pero el tema de hoy nos toca la sexualidad y la tecnología. Lo que sí, lo que quiero decir, que vamos a partir del concepto de familia, que ya lo habíamos visto, pero que fundamentalmente hay que repasar que es la familia como institución ha experimentado una serie de transformaciones a lo largo de la historia. Más como núcleo social, es importante adaptarse a los cambios sociales que existen, a los cambios económicos, a los cambios culturales. Y si hablamos de el futuro que se anticipa y de estas que a veces nos superan, ¿verdad? Y estas transformaciones que continúan modelando cada día con más fuerza las conductas de los miembros de la familia y de los miembros sociales. Entonces, si tenemos que decir que la tecnología cambia, transforma la actividad y las relaciones entre los miembros del núcleo familiar, tenemos que analizar cómo esa tecnología está interactuando y está sobrepasando muchas veces lo que es la educación de los padres hacia sus hijos, cómo modelar las relaciones. Entonces, podemos decir que la sexualidad y la tecnología son dos aspectos fundamentales en la vida contemporánea y que interactúan de múltiples maneras en el entorno familiar. La sexualidad entendida como una dimensión integral de la personalidad humana que abarca aspectos biológicos, emocionales, sociales y culturales, es es una parte esencial del desarrollo individual y fundamentalmente, en este caso, las relaciones, ¿verdad? Porque, por otro lado, la tecnología, especialmente en en su vertiente, así puedo decir, digital, ha transformado profundamente la forma en que las personas se comunican, se educan y se relacionan. Entonces, vamos a ver cómo la sexualidad en el entorno familiar. Decimos que la familia juega un rol crucial en la formación de la identidad sexual de los individuos. ¿Por qué? A través de esa socialización primaria, de primera instancia, de primera comunicación desde que nacemos, a través
podemos decir que los padres y otros miembros de la familia son los que transmiten valores, normas, actitudes y bueno, y todo lo que es la conexión, la conducta y cómo se relacionan en cuanto a la sexualidad. Este proceso de socialización incluye la comunicación, por supuesto, que es primordial con respecto a esos temas sexuales, la modelación de comportamiento y, y la provisión de información y apoyo emocional. Es así que podemos decir que esos diálogos y educación sobre la sexualidad son muy, pero primordiales para poder eh, conducir a nuestros hijos, para poder dar ejemplos de conductas y esa comunicación debe ser fluida en ese núcleo familiar y por supuesto que, por ejemplo, la manera en que se habla o no se habla sobre temas relacionados con la sexualidad en el hogar, también influyen y por supuesto ese diálogo debe ser abierto sobre el respeto a la diversidad sexual y eso permitirá que los jóvenes desarrollen una identidad más segura y positiva. Por otro lado, la falta de conversación o la condena de ciertas orientaciones puede también afectar a nuestros hijos porque fundamentalmente ellos están definiendo esa relación con la parte sexual y si llegaran a coincidir en ciertas contradicciones, en que los padres, por un lado, dicen que está bueno que la homosexualidad, como ejemplo, ¿no? Es correcta o que debe ser aceptada, pero de pronto escuchan que están hablando de una forma despectiva y de una forma de rechazo hacia hacia lo que en una primera forma aceptaban como algo positivo y que ahora están eh, cayendo en ese concepto, puede afectar la libre decisión y posible inclinación biológica de alguno de sus hijos. Entonces, tiene que haber modelos a seguir. Y esos modelos es que los adultos en las familias funcionan como modelos de comportamiento también sexual y de relaciones de pareja. La forma en que los padres se tratan entre sí, la forma en que abordan las relaciones amorosas o incluso la manera en que reaccionan a la diversidad sexual en su entorno, proporcionan un ejemplo para los jóvenes. Entonces, eh, para la diversidad, por ejemplo, familiar, las familias que hemos visto ya monoparentales, homoparentales, eh, diversas, o, o lo que normalmente puede ser visto como lo tradicional, juegan un rol clave en desafiar los modelos tradicionales y en enseñar que no hay un único modo de vivir la sexualidad o la identidad de género. Estos contextos familiares fomentan en los niños una mayor apertura hacia la diversidad sexual, hacia lo que normalmente podríamos pensar que, que debe ser. O sea, educar con empatía, puede decirse eso. Siguiente
imagen, si puede ser, Heredia. Entonces, cuando hablamos de las familias y la tolerancia hacia esa diversidad, hablamos también de las familias multiculturales, que son cuando los miembros provienen de culturas, etnias o nacionalidades diferentes. Ellas combinan y celebran distintas tradiciones, lenguas, costumbres, y podemos decir que existe una promoción de la tolerancia familiar implementando prácticas que fortalezcan la salud mental, emocional y la tolerancia. En clases anteriores hemos visto lo importante que es la tolerancia en todas las situaciones que se dan en los hechos, perdón, en los hechos que comúnmente se viven y cómo se debe amalgamar las diferentes formaciones, ensamblajes familiares o multinacionales o multiplicidad en esa diversidad, ¿verdad? Entonces, si hablamos de cómo conservar los valores familiares, ¿a qué me refiero con eso? Me refiero a que mientras se fomenta la educación inclusiva y abierta sobre la sexualidad, es fundamental encontrar un equilibrio entre ese respeto a las tradiciones y a la apertura a nuevas perspectivas. Aquí, por ejemplo, me voy a basar en ciertas sugerencias, si puede decirse, como son promover el respeto mutuo, fomentar el diálogo abierto y modelar con el ejemplo. ¿A qué me refiero? Promover el respeto abierto es enseñar a los niños a respetar diferentes formas de vida y opiniones, sin perder de vista las creencias propias de la familia, y eso le ayudará a ser más inclusivos sin sentir que están traicionando sus raíces. Entonces, por ejemplo, eso se puede hacer a través de empatía, de respeto, de comprensión, que debe ser esas conductas el eje central. Fomentar el diálogo abierto, bueno, como lo dice las palabras, no hablar sobre sexualidad eh, sería algo como caer en una antigüedad en la cual a quienes somos más grandes, nuestros padres no tenían esa cultura o esa condición o conocimiento como para tratar el tema. Entonces, no hay que cerrarse. En la actualidad hay que fomentar ese diálogo, ¿verdad? Y la comunicación sincera sobre la diversidad sexual, por ejemplo, puede reforzar los valores de respeto y de aceptación, que son fundamentales en cualquier familia. Modelar con el ejemplo. Los adultos son el espejo para los niños y debe realizarse siempre una actuación con coherencia, como decía. Debe haber coherencia en lo que se dice en ciertas ocasiones y que lo que se dice en forma privada luego en familia. Bueno, entonces, modelar con el ejemplo. Muchos de ustedes lo habrán
eso me parece que ya lo vimos, que es la tolerancia familiar, que es la capacidad de respetar y valorar dentro de esa unidad familiar y que promueven la inclusión, la comunicación abierta, la empatía, el respeto, y que se fortalece el proceso de educar con el fomento de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la resiliencia familiar, la autoestima y la flexibilidad. Con estos enfoques es posible conservar los valores familiares y al mismo tiempo educar en una visión más abierta. Así es. Educar en la empatía es muy importante. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, quería darles, mientras tanto, unos ejemplos de roles de género, diversidad en el hogar. En cuanto al rol de la familia, no se limita a transmitir estereotipos, a transmitir modelos rígidos. También puede promover un entorno de aceptación en el que los niños se sientan libres de explorar quiénes son sin miedo al juicio. En muchas familias, los niños que son apoyados en su elección, por ejemplo, en la elección de su ropa, de sus juguetes, de colores para vestirse, que muchas veces se censuran ciertos colores, si son nenas, si son varones, y todo eso eh, refuerza la personalidad de ese hijo, porque si somos estrictamente tradicionales, podemos caer en dificultades en cuanto a la inclusión de ese hijo dentro de la familia, porque no se siente realmente comprendido y estamos creando una persona con una edificación débil, porque si nunca podemos permitir que pueda tener una elección propia, una reflexión personal, estamos cayendo justamente en esa rigidez que no hace a lo que es aconsejable. En la siguiente diapositiva vamos a ver una actividad, justamente una actividad que si podemos dividir a quienes estamos en grupo, yo pensé que explorando el rol de la familia, podemos hacer una actividad en el cual deben hacer una reflexión personal donde piensa en cómo las personas de tu familia o con quienes has convivido, estoy buscando, quiero saber si ha salido de pantalla la diapositiva porque quiero que la lean. ¿Puede ser? ¿Me escuchan? Sí, se escucha, pero no se ve la diapositiva. Ahí sí. Ahí está. Sí, justamente. La actividad es reflexionar, entonces, sobre la influencia de su familia en su identidad sexual y de género. Entonces, hay ciertas preguntas que, que son, ¿cómo te has sentido en relación a tu identidad sexual o de género en tu familia? ¿Te has sentido cómodo o cómoda
hablando de ese tema. Entonces, quiero saber si pueden leer justamente lo que está en esta pantalla, así luego se puede debatir en grupo para finalizar con un debate guiado donde los alumnos, en este caso ustedes, compartan de manera anónima, si lo prefieren, algunas de sus respuestas y reflexiones, y donde, en mi caso, debo enfatizar la importancia de la diversidad de experiencias y promover el respeto en las opiniones. No sé si ustedes quieren escribir en un papel y después nos cruzamos los papeles, si quieren dar el nombre o no darlo, o si quieren hablarlo en forma personal. No tiene mucha trascendencia, ¿verdad? Eh, yo creo que somos... Maestra, Sí, maestra, soy sí. yo, Graciela. ¿Qué tal, Eh, Graciela? la verdad Hola. que es muy interesante la clase y yo, ¿no? Digo, opino que hemos estado trabajando con todos los otros maestros en grupos. Sí, Nos vamos al grupo, tratamos y hacemos un resumen y un representante del grupo lee al final. Creo que es un claro. tema interesante que lo podíamos trabajar, pero no sé qué opinan todos mis compañeros y qué opina Heredia. Sí, sí. Ya está dividiéndose las distintas salas. Pero citando, por ejemplo, a que todo el tiempo conocedor de la primera parte que yo hablaba de las porque por mucho tiempo atrás y tienen una capacidad individual para la que se quieran atravesar. En la actividad, hoy lo decíamos desde la que nos ha preparado este primer. A ver, veamos qué nos ha construido aquí la producción, la vinculación al juego, lo decía Gonzalo, de Johan Garcés de Mapula, y que es que tú capitalizar, identidad, que a ti me parece... Ya que me meto, me rebota y me
Nos queda que comprobar algo y ya me voy a dormir. Pero no cae el agua. La maestra se nos fue. Ahora están ingresando todos, ahora ingresan todos. Después, un momento. Sí, hola. Un momento, están ingresando todos nuevamente. Sí, sí, Un momentito que vuelvan todos. sí. Estuvimos viendo enfoques, estuve en dos grupos, fue muy interesante. Con razón, nosotros nos quedamos que se nos fue la maestra. Me Se vino con nosotros. sí, fui paseando. Sí, Muy digo yo, se muy nos fue la difícil. maestra porque ni nos terminó de explicar y se nos fue así. No pudo hablar Linde, Marileni no terminó, y Lilia dio sus conceptos muy claros. Quiero decirles que me gustó mucho escucharlos y que bueno, ahora vamos a hacer un debate en grupo. Entonces, quizás no tenemos la necesidad de escribir un papelito. Esta era una reflexión para cuando son más chicos. Algunas de sus respuestas y reflexiones. Yo voy a enfatizar algunos conceptos. ¿Ya estamos entonces todos? Habemos Sí, 9. están todos. Sí. No. Entonces, quiero aclarar que hemos preguntado cómo nos hemos sentido, por supuesto, cuando nosotros, a nuestra edad y en nuestro tiempo, éramos chicos. Entonces, no pudimos decir que si nos sentíamos cómodos o no con los temas de esos en la casa, porque por supuesto no se hablaba, al menos con las personas de nuestra edad. Y finalmente, ¿por qué crees que sucede esto? No, directamente no sucedió el consultarnos si estábamos cómodos o no, pero estuvimos hablando de la actualidad de los niños, porque casi todos tenemos hijos más pequeñitos y también tenemos nietos, ¿sí? Todavía no me toca la parte de nietos, pero tengo sobrinos. Quiero contarles que he tenido una amplia experiencia en cuanto a la respuesta de los padres, porque yo era directora de una escuela secundaria, como comenté, y cuando se inició aquí en la Argentina el ESI, que es la educación sexual integral, nos tocaba a todos los profesores hablarle a los adolescentes durante unos minutos de nuestra clase, pero quiero enfatizar en esto, y ustedes me lo van a decir, que siempre correspondió la parte biológica a los profesores de ciencias biológicas, pero lo que el ESI habla de educación sexual integral no es que toquemos solo lo biológico, sino que había que tocar los valores, había que tocar las opiniones, los ejemplos de la casa, las conductas más íntimas de los adolescentes o de los seres humanos que en ese momento estábamos dirigiendo. Entonces había profesores que se oponían a ese tipo de, de irrupción dentro de lo que era la formación esa sexual integral. Y actualmente existe una orientación, un profesorado en el que tiene que estar preparada la persona
y solo esa persona se va a encargar de dar esa materia o ese tema. Porque claro, fue como un balde de agua fría que un profesor de matemática tenga que suspender sus clases, o en mi caso, ciencias económicas, economía, sistemas de información contable, cuando estamos haciendo contabilidad, tener que dedicarnos plenamente a hablar o a discutir. Generalmente se toma los últimos minutos de la clase, porque el timbre, el timbre enfría la situación o la discusión. Pero claro, miren, en el grupo que estábamos hablando, no sé si quiere hablar en el caso de Marileni, de Lilia Bailey, de Linde, cuando dijeron que alguno de las situaciones que vivieron con los niños más chiquititos en su condición de mamá, más joven que yo, por supuesto, o de abuela, en el que Bueno, tocaban los valores ya familiares. Quiero que cuenten eso, ¿sí? ajá. Bueno, yo, como le dije allá en el grupo, cuando en casa, desde que nosotros fuimos adolescentes, pues mamá ya nos enseñó a nosotros que éramos lo que éramos, porque en aquel tiempo pues no había la situación que hay hoy en día. Hoy en día la niñez está confundida porque en las mismas escuelas los confunden. Como le estaba platicando, aquí en Jersey City hay un formulario que el niño tiene que llenar y de muy corta edad. Entonces, eso como que está malo, porque le va criando a la criatura una cosa en su cabeza, una confusión que no sabe si es niña o es varón, porque ellos mismos confunden a la juventud. En los años míos, bueno, porque ya estoy grande, em, todo era niña, niña, varón, varón. No había ninguna confusión de ninguna clase. Aunque uno se juntara con los varones, sabíamos de que era una niña, un varón. Y era una inocencia bastante bonita, de la que hoy en día no existe. Hoy los niños ya desde chiquitos ya van ¿cómo se dice? Esa picardía, Perspicacia, eso, perspicacia, esa esa misma, viveza. exacto, ya desde que ya tienen 6, 7 añitos, ya tienen esa cosa allí ¿por qué? Porque hay tanta cosa que Claro, quiero no, aclarar, sí, exacto, quiero eso aclarar, Marileni, que no solo la escuela en ese caso, sino los medios de comunicación, o sea, la tecnología. Justamente estamos también, hablando de tecnología y que vienen unos temas muy importantes también para tocar en cuanto a lo maestra, que y es los riesgos. hay Sí, una, hay, hay una, hay algo que está fallando mucho también hoy en día, son los padres. Por ejemplo, este país, no hay ese tiempo para darle a los hijos. Los hijos pasan más solos porque los padres pasan más trabajando. Este país es un país de trabajo y de trabajo y de trabajo. Los padres no tienen, no sé si usted no me va a dejar mentir. no. Es una situación bastante preocupante en este país. La Escucha, mayoría, Marileni, vamos a aclarar dos cosas. Cuando has ujú, dicho lo del formulario, es que ujú, cuando llenan el formulario el papá, es porque estuve en tu grupo, vamos a volver un poquitín atrás, estuve en tu grupo y ujú, en ese momento fue cuando el papá le dijo a la maestra, yo no le, ¿cómo se percibe mi niña? Si niña o varón, le quiero ujú. aclarar, señorita o maestra, que no quiero que confundan a mi hija porque ella se percibe niña desde niña. Eso ya está marcado el valor que da el mandato de la familia, en ese caso de ese padre. Y en cuanto, cuando dices este país, quiero que aclares que es Estados Unidos, ¿verdad? Ujú, exacto. Y que en el mundo latino, por ejemplo, cuando van a ese país, están dedicándole de 10, 12 horas fuera de la casa, no son ni las 8 horas, y a veces hasta 15.
Entonces sí, es cierto, los niños están solos, están en manos, cuando ya son adolescentes hay mucha problemática en ese país, porque muchas veces es más el tiempo que los adolescentes están en la calle que eh, influenciado también por ciertas amistades, y ya no, exacto. no son los padres los que les están dando la educación. Y, y así es la verdad que esa es la diferencia, ¿no? Que ya no comparten una mesa, un almuerzo, no comparten, no lo ven hasta la noche, y cuando llegan o están dormidos o están en otras situaciones o que han salido. Y lo que yo quisiera escuchar ahora es a otra representante de otro grupo, por ejemplo, Teresa, Graciela, Faustino. ¿Qué me dice el otro grupo que estuve viendo? Si ustedes vieron, si están escuchando lo que estamos hablando, ¿qué opinan ustedes y qué Sí, fue la discusión? nosotros hicimos un resumen. A lo último, cuando vos entraste, íbamos a opinar de esto que nos dijiste, porque lo que hablamos, como también Faustino había entrado tarde a la clase, lo pusimos al día, y que Faustino decía que muchos chicos escuchan los consejos, muchos, Ah, sí, pero aprenden más de lo que ven en nosotros mismos o en las redes muchas veces. Entonces hay que tener mucho cuidado el ejemplo que les damos y lo que le permitimos a los chicos que vean. También, bueno, de eso vamos a hablar, sí, sí. también escuchan en los medios de comunicación, y los padres derivan la responsabilidad que tienen que tener como padres de responder a lo que el niño le pregunta, a la necesidad del niño. Pero sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los padres deslinda esa responsabilidad, que eso también lo decía Teresa, eh, en buscar la respuesta en los medios. O sea, se van a Google, al Sí, sí, teléfono, sí. y ahí encuentran la respuesta que quieran, y a los padres no les importa mucho. Y a Y veces, seguimos sosteniendo por los ojos, ellos entran más las cosas que por lo que oyen, porque nos pueden estar escuchando y nos miran y estamos todos contentos con nuestro nieto, con nuestro hijo, pero ellos cuando ven una actitud, ven algo, bueno, eso se les graba mucho y que hay que tener mucho cuidado. Y con lo es que se para no educa. cambiarnos de tema, eh, perdón, justo que habíamos empezado a hablar, yo no me incluyo en el grupo en el que, a pesar de mis casi 66 años, no tuve diálogo sexual sobre sexualidad con mis padres. Gracias a Dios, tuve una infancia muy estricta, pero muy acompañada, especialmente por mi padre, siendo muy raro eso, ¿no? Porque siendo hija mujer, Mm. y él no tuvo ningún inconveniente en explicarme las cosas como eran. Y yo eso se lo agradezco, porque lo mismo hice con mis hijos y lo hago con mis nietos. Claro, Pero sí, lo que tratamos de cuidar mucho es el ejemplo. O sea, si yo le digo una cosa, que después mi nieta, que tiene 21 años, 20, no vea que yo estoy haciendo otra. Entonces, eso, este, que exista la coherencia entre lo que se dice y lo que se exacto, hace. Se educa más con el ejemplo, tiene razón Faustino, lo escuché cuando lo dijo. Y bueno, exacto. voy a avanzar sobre los temas, no sé, Heredia Pardo, o quien quiera hablar, por favor, no sé si alguien quiere dar su palabra, ¿sí? Si ustedes quieren hablar A ver, más sobre este tema, o si quieren que siga para que hablemos de la comunicación, lo que es realmente. Bueno, vamos a continuar, así lo comparamos con la tecnología, con los riesgos, con los beneficios, pero está claro que finalmente los valores y el respeto se, se educa con el ejemplo, y que vamos a estar expuestos, bombardeada la familia, los hijos y todo, por una sociedad que hoy en día está en una comunicación excesiva, y que vamos a ver qué confianza puede tener algo que está viendo de una red
una red como voy a explicarles, y que no siempre está hecho en una configuración de seguridad en cuanto a lo que se dice, ¿sí? No está todo bajo un reglamento o una verificación, porque es verdad, cualquiera puede poner en YouTube, en una conferencia, bueno, las conferencias a veces son más serias porque están exponiendo su, su persona, y vamos a hablar ahora de eso. La comunicación sexual es la próxima eh, diapositiva. Podemos decir que la comunicación abierta y honesta sobre la sexualidad entre padres e hijos es fundamental para un desarrollo sexual saludable. Pero vimos que hay ciertas dificultades cuando los papás están muy involucrados con el trabajo, ¿verdad? La educación sexual en el hogar puede prevenir comportamientos de riesgo, fomentar relaciones respetuosas y fortalecer la autoestima. Sin embargo, muchos padres encuentran dificultades para abordar esos temas debido a tabúes culturales, como es un concepto que lo estuvimos hablando, el tema del tabú, y la falta de información o incomodidad personal. A veces esa comunicación es así. Entonces, ¿qué vamos a ver? La tecnología y la sexualidad. Cuando dejamos que libremente la tecnología sea la que eduque. Pero vamos a ver qué concepto tenemos aquí, que la irrupción de la tecnología, Internet, las redes sociales, los dispositivos móviles y los desafíos como la exposición a contenidos inapropiados, el sexting y el ciberacoso alteran, ¿no es cierto? Los medios digitales permiten explorar nuevas formas de comunicación sexual, planteando riesgos. Ese acceso libre, donde decimos, claro, los padres tienen que controlar, pero si un niño ya tiene el celular en sus manos a los 11 años, y eso diciéndolo muy tardíamente, yo les puedo decir que he visto niños de 1 año y medio con el celular que ya sabe qué botón tocar para ver el dibujo que quiere. Entonces, ¿cómo podemos controlarlo, verdad? Sobre todo, perdón, sobre todo cuando, primero que no estamos muy cercanos, ligados diariamente todas las horas que un niño tiene ese aparato en sus manos. Otra cosa es que es una novedad y el niño es como una esponja que va absorbiendo todo, hasta lo que le dice otro compañero que sí tiene el celular, que entra a otras redes o a otros archivos, todo lo que sea. Y el otro tema es que no se le puede negar a veces, los mismos padres, cuando en las escuelas han negado el ingreso con celulares a la escuela, o cuando se lo hemos retenido. Cuando yo estaba como directora, recuerdo que había profesoras que venían y decían, ay, directora, ¿qué hago yo con este alumno que está todo el día con el celular en la mano? Por favor, le pido que se lo quite. Y bueno, uno no quería quitarle la autoridad a este profesor sufrido que todo el día había sido alterada su clase, o porque se reían, o porque veían un chiste, o porque se pasaban a escondidas el celular. Una vez lo tuvimos que retener a un celular hasta el otro día. Si ustedes supieran el inconveniente que tuvimos con ese papá que vino a reclamar, y que si al celular le pasaba algo, porque era un aparato que le había costado mucho, y que nosotros nos íbamos a hacer responsables de todo lo que pasaba, porque su hijo lo necesita por seguridad para el regreso a la escuela. Y aclaro que es una ciudad chiquita, que es una ciudad era, no sé si en ese momento 70.000 habitantes, 60.000. Y bueno, pero vieron
Los padres son los que dan valor a la palabra también de un maestro o de quienes dirigen una clase y todo eso. Entonces, ¿cómo evitas que esa joven, esos chicos ya adolescentes, ingresen a páginas cuando hay otro concepto que está jugando en contra de los papás? Es que los papás no manejan al dedillo la tecnología del celular de cada... y si tienen un celular de una forma, el papá seguro que el hijo tiene uno más avanzado, ¿eh? Y que tiene ciertas aplicaciones que el papá no tiene, y que la apertura a bajar aplicaciones y a darle de baja en minutos también es eso. Entonces, bueno, estamos hackeados, se puede decir, o alterados o atacados por todos los costados, ¿verdad? Entonces, el acceso a información sexual es, como quien dice, con el Internet ha democratizado ese acceso que vamos a decir que para personas de todas las edades puedan acceder a todas las plataformas y están disponibles para educarse, que incluye temas de salud, pero esto no sería el problema, ¿verdad? Porque incluye también temas de identidad de género. El problema es que siempre no van a ir a estudiar una cosa biológica cuando realmente lo está enseñando un profesor en biología. Los aspectos positivos del acceso a información sexual en Internet. Bueno, que la educación sexual es accesible, las personas pueden informarse sobre temas importantes de manera privada y confidencial, que existe apoyo para la diversidad sexual, que las personas, bueno, ahora hay una sigla que identifica a las personas que tienen otra identidad que no son las tradicionales, pueden encontrar comunidades y recursos que los apoyen en su proceso de autoaceptación y exploración de su identidad, porque muchas veces yo quiero decir que he tenido contacto con personas jóvenes que tenían cierta confusión y una problemática psicológica de cómo expresarse cuando podía ser objeto de bullying o de otras problemáticas más con otros jóvenes dentro de la escuela. Es más, lo hemos vivido de agresiones y tuvimos que ir una vez a tratar el tema a inspección, ¿sí? Porque fue muy golpeado un chico que en otras circunstancias y en otras épocas escolares a ese joven se lo hubiera expulsado de la escuela por la atrocidad de golpes que le dio a otro varón, ¿sí? Pero claro, ahora, ¿cómo hacemos? Hubo una charla muy grande con los papás de esos chicos, tanto de parte del agresor como del agredido, porque tampoco es expulsar a un alumno, me refiero a expulsar al agresor, porque por supuesto, estaba en ese momento evitar que el niño o que el joven abandone la escuela o que llegue a otra escuela con un rótulo en la frente como que es un agresor de la diversidad sexual. Bueno, también dentro de educarse dentro de la tecnología, del Internet, están los foros y plataformas de apoyo que existen espacios en línea donde se discuten de manera respetuosa y abierta esos temas sexuales. Entonces, existen desafíos del acceso a información sexual en Internet. Sin embargo, con la factibilidad de acceso también surgen riesgos que requieren una gestión cuidadosa, especialmente
para los adultos que guían o influyen en jóvenes o que desean mejorar su propia comprensión de los riesgos digitales. Bueno, ¿por qué? Porque hay adultos. Para el adulto tiene doble riesgo. Cuando él cae en la ignorancia y caen ellos mismos en la trampa del Internet. Y el otro riesgo es que no sabe cómo contener a los hijos por el mismo tema que yo le comenté, que no manejan las plataformas, no manejan el celular, no tienen cómo bloquear ciertas plataformas a su hijo, por ignorancia, porque no estamos educados, yo me incluyo en esa formación, y a veces pienso que tendría que existir una asistencia al adulto mayor que quiere realmente conocer más. Entonces, la exposición a contenido inapropiado, decimos que los niños y adolescentes pueden estar expuestos a pornografía o imágenes sexuales explícitas antes de estar preparados emocionalmente o psicológicamente para procesar esa información. Y aquí coincido con Graciela Melusi, que a veces no solo la tecnología es la que es objeto de información excesiva a quien psicológicamente no está preparado, sino que hay padres que ven a sus hijos tan adelantados, tan despiertos, que creen que también lo despiertan o le cortan las alas para descubrir por sus propios medios todo lo que puede seguir adelante, y un niño de 5 años, de 6, está manejando conceptos que antes manejábamos a los 12 años. Entonces, no es saludable tampoco despertarle esa inocencia excesivamente, ¿verdad? No digo que tengamos que mantenerlos en el engaño, pero he visto niñitos muy avanzados. Esto puede generar una visión distorsionada de la sexualidad, donde las relaciones íntimas se asocian exclusivamente con el acto sexual, sin considerar, por supuesto, el consentimiento, el respeto y la afectividad que debe existir. Entonces, a todo eso le podemos llamar desinformación, que los adultos también deben ser conscientes de que no toda la información disponible es precisa o útil. Eso lo comenté, que muchos adultos están detrás del celular también, creyendo que todo lo que están leyendo es correcto, o que es útil, o que está visible, ¿cómo puedo decir? Que ha sido una experiencia, o lo que se está contando ha sido comprobado, ¿verdad? Hay una gran cantidad de información falsa o inexacta en línea, y especialmente en redes sociales, que se puede llevar a malentendidos sobre la sexualidad, desde mitos sobre métodos anticonceptivos hasta consejos peligrosos para la salud sexual. Es vital que los adultos sepan distinguir fuentes confiables de aquellas que no lo son. Porque el adulto también tenemos que expresarle a nuestros hijos esa realidad. La falta de privacidad y protección de datos es otro tema a los que están expuestos, en este caso, todos los que están manejando Internet. La falta entonces de privacidad. ¿A qué me refiero? Que los adultos deben ser conscientes de los riesgos que implica compartir información sexual en línea. Porque lo que antes era privado, era personal,
era más discreto, hoy en día la apertura que se da es muy peligrosa, ¿sí? Entonces, ustedes saben el riesgo que corren ciertos adolescentes cuando están involucrados en algunas redes que posiblemente están manejadas por adultos y creían que totalmente se trataba de otro adolescente que pareciera ser un par, una persona que está eh, de su misma edad. ¿Qué quiero decir? Que la falta de control sobre fotos o videos íntimos que puede ser difundido sin consentimiento, ese es un gran riesgo. Poner una foto explícita o una foto de distinta naturaleza insinuativa que luego es usado por otras personas y en distintas plataformas y en distintas circunstancias. Y sin su consentimiento. Entonces, el llamado revenge porn, que significa que es un problema cada vez más común y devastador, que significa, en este caso, una revancha pornográfica por alguna persona que quiere hacerle daño a otra. Además, las huellas digitales que dejan los usuarios pueden exponerlos a riesgos de ciberacoso o sextorsión. Sextorsión es la extorsión prácticamente por algunas imágenes o fotos compartidas, donde son extorsionados para no divulgar su contenido. O sea, son extorsionados para no divulgar ese contenido íntimo que están en este momento sosteniendo. ¿Cómo sería la normalización de comportamientos problemáticos? En algunas redes sociales o plataformas de entretenimiento está presente la hipersexualización, promoviendo una visión superficial o estereotipada de la sexualidad. Por lo tanto, esto puede presionar a los usuarios a actuar o vestirse de maneras que no corresponden con sus valores. Entendido como que personas que quizás actúan con cierta modestia frente a las redes o frente a relaciones que puedan estar en ese momento compartiendo, las lleva a cambiar esos valores, a ser más abierta y a compartir información privada, que prácticamente eso sabemos que hay que tener en cuenta, que no se deben compartir ni siquiera ciertos datos personales, los datos que a veces no están expuestos ni por el gobierno, como puede ser en una lista de... Cuando vamos a votar, ahí tenemos la foto, tenemos el documento, pero bueno, eso puede ser motivo de quienes tienen acceso, que todos los ciudadanos aquí en Argentina tienen ese acceso, de otro tipo de fraude, pero el fraude emocional es lo que se está dando en compartir fotos y otro tipo de información más privada. Y vamos a decir que cómo abordar estos temas con adultos. Cómo abordar estos temas con adultos. Un adulto es importante que pueda reconocer que muchos de ellos pueden no haber crecido con el
mismo nivel de acceso a la información sexual que existe hoy día. Ellos, cada uno tenemos que reconocer que no hemos nacido con esa información, ¿verdad? Por lo tanto, si vemos la siguiente diapositiva, estructuro la charla en torno a los siguientes puntos. Algo que hace falta, alfabetizarnos digitalmente. Es una importancia total, es una asistencia que muchos debemos tener. Yo siempre me incluyo porque siempre me parece que algo me está faltando. Entonces, los adultos deben aprender a evaluar críticamente la información que encuentra, por ejemplo, en Internet. Ayúdales, por ejemplo, a otras personas a identificar fuentes confiables. O sea, cómo instituciones de salud, organizaciones profesionales o académicas, y a desconfiar de sitios que promuevan mitos o ideologías sin base científica. Siempre hay que buscar la base científica en las cosas que uno está leyendo. Discutir, otro concepto en el que me apoyo es en discutir la sexualidad de manera abierta y respetuosa. Para contrarrestar la exposición a contenidos inapropiados, es importante fomentar conversaciones abiertas sobre la sexualidad como con sus propios hijos o familiares. Estos diálogos pueden ayudar a poner en contexto la información que se encuentra en línea y ofrecer un espacio seguro para resolver dudas. Siempre es necesario, entonces, discutir si es posible lo que uno encuentra o las dudas que tenemos. Los conceptos de ciberseguridad, los consejos de ciberseguridad sexual. Es esencial enseñar a las personas cómo proteger su privacidad en línea, desde configurar contraseñas fuertes hasta saber qué información no compartir en redes sociales. La seguridad digital es clave para prevenir situaciones indeseadas como el ciberacoso o la exposición de contenido íntimo. Ya vamos a definir bien algunos conceptos que estoy nombrando. Promover una sexualidad positiva. Les recuerdo que la sexualidad es una parte normal y saludable de la vida humana y las tecnologías pueden ser herramientas útiles para aprender y compartir experiencias sexuales de forma segura siempre y cuando se utilicen con responsabilidad. Entonces, la empatía es necesaria, los niños deben tener empatía hacia el otro, pero quienes tenemos que tener la responsabilidad de ese uso más aún son los adultos. Ejemplo práctico para una actividad. Entonces, yo quiero comentarles que no vamos a tener tiempo para discutir este ejemplo práctico y quiero que ustedes puedan verlo en forma personal después cuando compartamos este tipo de, esta serie de diapositivas, este PowerPoint. Vamos a pasar a la siguiente, porque es una diapositiva similar a la que yo vi, a la que al práctico que ya hicimos. Quiero aclarar conceptos. ¿Qué es el sexting? Sexting. Entonces, es la práctica de enviar o recibir mensajes, imágenes o videos de contenido sexual explícito a través de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tablets o computadoras. Y eso
está claro, ¿verdad? Y puede darse entre adultos que consienten esta forma de interacción y eh, buscan explorar su sexualidad de manera privada. Ellos creen que a través de un WhatsApp estoy compartiendo con una sola persona ciertas fotos, pero como dije, no sabemos en qué situación estamos viviendo y cómo lo hacemos. Eso es el sexting. Las ventajas de sexting con consentimiento es con consentimiento es correcto, pero siempre estamos expuestos a que nuestras imágenes y nuestros conceptos y nuestros audios, ojo, no he puesto aquí nuestros audios, pero también nuestros audios pueden ser compartidos de forma inapropiada, valorados por personas que no corresponden, y puede ser también, estamos expuestos a chantajes. El riesgo del sexting es terrible. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya, Miriam. Bueno, la siguiente diapositiva, después la leen, se refiere a la prevención y cómo evitarlo. Y, por supuesto, la explotación sexual en línea. Hay que cuidar a los niños de toda esa situación, porque hay adultos que se hacen pasar por adolescentes y están expuestos a riesgos. Así como hay adultos, tenemos que ver cuando aceptamos gentes en el Facebook, ver si ese Facebook tiene una trayectoria, tiene una historia, o si está creado hace 2 días con imágenes que dan cierta confianza, porque vemos a ese señor de traje con un niñito en los brazos, y quizás es son todas fotitos que están confundiendo a la persona o a las mujeres a que acepten a esa persona dentro de nuestra línea de amigos. Yo quiero que ustedes sepan que todas las plataformas son un riesgo, que sobre todo aconsejo no compartir esa información propia Gracias. e inocente. Y les dejo un saludo muy grande. Me despido diciéndole y recomiendo que la clave está en confiar en nosotros mismos y en buscar el apoyo en la familia, que ellos son quienes nos rodean, y de recordar siempre que incluso en la oscuridad hay esperanza y posibilidad de crecimiento, que siempre debemos estar asistiéndonos con alguien de confianza frente a una situación que estamos viviendo, en el cual nos produce dolor o sufrimiento. Así que ha sido un gusto y espero que esta clase les haya sido útil. Los aprecio de corazón y estoy esperando volver a verlos en el próximo encuentro. Gracias, Heredia Pardo, gracias, director. Gracias. Muchas Muy gracias. amable. Gracias, que la pase bonito. Buenas noches.